Permítame ilustrarle cómo el consumo estratégico de alimentos ricos en hidratos de carbono, como el arroz, las patatas y el pan, puede, de hecho, mitigar esos temidos picos bruscos en los niveles de azúcar en sangre. Profundicemos en el notable potencial del almidón resistente para estabilizar los niveles de glucosa en sangre. En nuestra dieta, nos encontramos principalmente con tres tipos de macronutrientes: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Entre estos, los hidratos de carbono ejercen la influencia más significativa sobre los niveles de glucosa en sangre, elevando su concentración de forma más pronunciada que las grasas o las proteínas. La amplia categoría de los hidratos de carbono abarca una gran variedad de alimentos, como los plátanos, el maíz, el arroz, el boniato, las judías, el pan, la harina de maíz, las patatas normales, las patatas dulces, el arroz, las legumbres y, por supuesto, el omnipresente azúcar. Dentro de esta miríada de opciones alimentarias, el almidón desempeña un papel fundamental y prevalece en alimentos básicos como las patatas, el arroz, la pasta y el pan. En esencia, el almidón es una estructura compleja compuesta por moléculas de glucosa intrincadamente unidas en una disposición en forma de hilo, que recuerda a un collar de cuentas o una hilera de perlas. Cuando disfruta de una patata, por ejemplo, su cuerpo pone en marcha un proceso meticuloso para descomponer estas complejas moléculas de almidón, liberando unidades de glucosa individuales en el proceso. Esta glucosa liberada se descarga posteriormente en el torrente sanguíneo, lo que provoca una elevación mensurable de los niveles de azúcar en sangre. Es importante distinguir entre dos tipos distintos de almidón: el almidón normal y el almidón resistente, ya que difieren significativamente en su impacto sobre los niveles de azúcar en sangre. El almidón resistente, como su nombre indica, desafía los procesos digestivos convencionales en el cuerpo, lo que le impide descomponerse y liberar glucosa. En cambio, el almidón resistente exhibe un comportamiento similar al de la fibra dietética, navegando intacto a través del tracto digestivo superior y alcanzando el intestino grueso. Aquí sirve como un sustrato valioso, nutriendo y sosteniendo el crecimiento de bacterias beneficiosas que residen en el intestino. Son notables los alimentos ricos en almidón resistente, como las patatas irlandesas, el boniato, el ñame, los plátanos verdes, las judías, los guisantes y las chufas. Curiosamente, el proceso de cocción puede alterar significativamente la composición del almidón de estos alimentos, transformando una porción de su almidón resistente en almidón normal. Esta conversión puede provocar una posterior elevación de los niveles de azúcar en sangre tras el consumo. Sin embargo, existe una estrategia intrigante para mitigar este efecto. Después de cocinar y dejar enfriar alimentos con almidón, como patatas, pasta y arroz, durante la noche en el frigorífico se produce una transformación notable. Una parte del almidón que normalmente contribuiría a elevar los niveles de azúcar en sangre experimenta una modificación estructural, convirtiéndose en almidón resistente. Es aún más sorprendente que volver a calentar estos alimentos enfriados mejore aún más su contenido en almidón resistente. Cabe destacar que el almidón resistente conserva su resistencia al calor, lo que permite disfrutar de los beneficios sin comprometer su estabilidad. Por poner un ejemplo práctico, se puede congelar y descongelar pan antes de consumirlo para conseguir un efecto similar sobre el almidón. Esta técnica puede ser sorprendentemente eficaz y posiblemente reducir la elevación del azúcar en sangre hasta en un notable 40%. Además, la ingesta regular de almidón resistente contribuye gradualmente a mejorar la sensibilidad a la insulina del cuerpo, lo que representa una gran ventaja. En esencia, esto significa que, con el tiempo, los niveles de azúcar en sangre no mostrarán elevaciones tan pronunciadas en respuesta al consumo de hidratos de carbono. Por lo tanto, la planificación anticipada de las comidas resulta especialmente ventajosa. Al planificar las comidas con un día o dos de antelación, puede emplear estratégicamente el ciclo de calentamiento y enfriamiento para mitigar cualquier impacto adverso sobre los niveles de azúcar en sangre.
Además, existen métodos culinarios innovadores para mejorar el contenido de almidón resistente en platos de arroz. Una de ellas es añadir aceite de coco al arroz mientras se cocina y, a continuación, refrigerarlo durante la noche. Se ha descubierto que este método aumenta significativamente la concentración de almidón resistente en el producto final. Además de las estrategias alimentarias, vale la pena explorar ciertas bebidas que pueden ayudar a amortiguar los niveles de azúcar en sangre tras el consumo de comidas a base de hidratos de carbono. De hecho, hay 3 bebidas que merecen ser consideradas a este respecto. Aunque recomendaría encarecidamente las 2 primeras, me siento obligado a mencionar la tercera, aunque sea para desalentar su consumo. El primer brebaje excepcional de este tipo es el zumo de limón o lima. Lo ideal es optar por limones o limas recién exprimidos, ya que están repletos de antioxidantes beneficiosos y vitamina C. Aquí, el componente clave es la acidez. Nuestra saliva contiene una enzima llamada amilasa salival que desempeña un papel fundamental en la descomposición del almidón en partículas más pequeñas, lo que finalmente produce glucosa. Sin embargo, la acidez interfiere en la función de la amilasa salival. Cuando el almidón se encuentra con el ácido, la amilasa salival cesa su actividad enzimática. Como consecuencia, el almidón escapa a la descomposición y la posterior liberación de glucosa en el torrente sanguíneo se ve significativamente disminuida. Además de su influencia sobre la amilasa salival, el ácido también disminuye la velocidad a la que el estómago se vacía de su contenido. Esta prolongación de la saciedad puede reducir la necesidad de picar entre horas. Este fenómeno se atribuye a la ralentización general del proceso digestivo. Como resultado, la absorción de glucosa en el torrente sanguíneo se produce de forma más gradual y sostenida, lo que evita los picos bruscos. Otra alternativa es incorporar el vinagre a la dieta. Probablemente haya oído hablar del vinagre de sidra de manzana, ya sea en su forma cruda, filtrada o con la madre. Sin embargo, cualquier tipo de vinagre es adecuado para este propósito. Tanto el vinagre blanco como el vinagre de sidra de manzana y el vinagre de arroz sirven, siempre que no contengan azúcares añadidos. El vinagre comparte el atributo ácido del zumo de limón o lima, pero ofrece beneficios adicionales. En particular, el vinagre ayuda a los músculos a absorber la glucosa del torrente sanguíneo, mejorando así el control del azúcar en sangre. El vinagre de sidra de manzana destaca por su rica composición de antioxidantes y polifenoles, derivados de las manzanas utilizadas en su producción. Además, el vinagre crudo sin filtrar contiene la madre, un valioso probiótico que puede ser particularmente beneficioso para las personas con problemas intestinales. Por último, el vino representa una tercera opción potencial. Si bien también posee características ácidas, su capacidad para reducir los niveles de azúcar en sangre requiere una comprensión más matizada. El hígado desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre mediante la liberación de glucosa cuando no estamos consumiendo alimentos. Además, el hígado tiene la capacidad de sintetizar glucosa a partir de grasas y proteínas. Estos mecanismos garantizan que los niveles de glucosa en sangre no desciendan nunca por debajo de un determinado umbral. Sin embargo, el alcohol adopta una posición prioritaria en los procesos metabólicos del hígado. En consecuencia, el hígado prioriza la metabolización del alcohol por encima de todo lo demás. Durante esta degradación del alcohol, el hígado interrumpe temporalmente su producción de glucosa a partir del glucógeno o las proteínas, lo que provoca una disminución de los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, si tuviera que clasificar estas bebidas de la peor a la mejor, el vino estaría sin duda en el último lugar de la lista. Aunque tiene el potencial de reducir los niveles de azúcar en sangre, sus efectos son impredecibles y poco fiables. Además, el alcohol no está recomendado para las personas que están tomando medicamentos para controlar los niveles de azúcar en sangre. Además, existe una consideración adicional para las personas con diabetes que a menudo experimentan una enfermedad del hígado graso. El consumo de alcohol, que contribuye a la enfermedad del hígado graso, podría infligir un doble golpe a su salud en tales casos. Volviendo a nuestra clasificación, el zumo fresco de limón o lima
ocuparía el segundo lugar, valorado por su contenido en vitamina C y sus propiedades antioxidantes. En la cúspide de nuestra lista está el vinagre, especialmente el vinagre de sidra de manzana, por sus múltiples beneficios y efectos positivos demostrados en el control del azúcar en sangre. Esto se debe principalmente a sus dos notables ventajas. En primer lugar, mejora la sensibilidad a la insulina al favorecer el aumento de la masa muscular. En segundo lugar, puede ayudar a aliviar los problemas digestivos. Ahora exploremos las estrategias prácticas que puede emplear para minimizar esos picos de azúcar en sangre que a menudo acompañan al consumo de alimentos ricos en almidón. Antes de sentarse a comer, tiene a su disposición varias opciones convenientes. Considere la posibilidad de consumir 2 cucharadas soperas de zumo de limón, lima o vinagre, mezcladas con media taza de agua. Además, puede optar por suplementos de fibra como glucomanano o psyllium husk, asegurándose de beber abundante agua después. Otra opción es tomar 500 miligramos o 5 gramos de suplemento de fenogreco. Alternativamente, puede probar 400 miligramos de Gymnema sylvestre. Además, consumir una porción sustancial de verduras antes de comer, especialmente verduras de hoja verde, puede ser beneficioso. Es fundamental administrar todos estos suplementos al menos 30 minutos antes de la comida. Estos consejos pueden resultar especialmente útiles cuando asista a una ocasión especial o evento en el que la disponibilidad de opciones de comida saludable pueda ser incierta. Ahora, exploremos qué se puede hacer durante la comida. Un principio fundamental es evitar el consumo de hidratos de carbono de forma aislada, sin la presencia de grasas y fibra. Combine los hidratos de carbono con proteínas, como carne, pescado y huevos. Idealmente, trate de combinar hidratos de carbono con grasas y fibra, como verduras de hoja verde, para lograr un enfoque integral. Esta combinación estratégica puede ayudar a moderar el pico de azúcar en sangre provocado por el consumo de ensaladas con almidón aderezadas con vinagre y aceite. Por ejemplo, si disfruta de un sándwich de huevo, estará combinando las grasas y las proteínas del huevo con los hidratos de carbono del pan. Del mismo modo, puede combinar el arroz con las judías, ya que las judías aportan fibra, proteínas y almidón, mientras que el arroz contiene principalmente almidón. Al consumir patatas con almidón, considere la posibilidad de añadir una porción de mantequilla o mantequilla clarificada, ghee. Alternativamente, puede mezclar avena con almidón, con yogur griego, nueces, semillas y bayas. Esta combinación le proporcionará una abundante dosis de fibra, proteínas y grasas saludables. Las verduras son un acompañamiento excelente para cualquier comida. Considere la posibilidad de empezar su comida con las verduras en lugar del pan u otros alimentos ricos en almidón. A continuación, examine su plato e identifique los alimentos con el mayor contenido de fibra, que suelen ser las verduras. Consuma primero estos alimentos. A continuación, coma las fuentes de proteínas y grasas, como la carne, las aves, el pescado y las alternativas basadas en plantas. Por último, disfrute de los alimentos ricos en almidón, como el arroz, las patatas y la pasta. Sin embargo, hay ocasiones en las que no es práctico desmontar las comidas y consumir los componentes por separado, uno tras otro. Por ejemplo, si está disfrutando de unos espaguetis a la boloñesa, sería difícil consumir primero la salsa y después la pasta. En tales casos es aceptable disfrutar de todos los componentes de la comida juntos. Otra opción es incorporar vinagre a su comida, especialmente si prefiere no beberlo diluido en agua. Hay varias formas de incorporar el vinagre a sus comidas. Puede utilizarlo como aliño para ensaladas o verduras. En la cocina japonesa, el vinagre se utiliza a menudo para aderezar el arroz, mientras que los británicos suelen disfrutarlo con el pescado y las patatas fritas. Todas estas estrategias pueden ayudar a moderar el pico de hidratos de carbono asociados a estos alimentos. Ahora, abordemos qué hacer después de las comidas. Puede que se pregunte por qué debemos preocuparnos por los niveles de azúcar en sangre. La función principal de la glucosa, derivada de los hidratos de carbono, es llegar a las células, donde puede utilizarse como energía. Sin embargo,
Los picos repetidos de azúcar en sangre pueden llevar a las células a sobrecargarse, impidiendo la absorción eficiente de glucosa. Como resultado, la glucosa en exceso puede acumularse en las células, impidiendo que puedan recibirla con suficiente rapidez. Es análogo a tener el depósito de gasolina lleno, lo que le permite viajar más lejos en comparación con tenerlo solo medio lleno. Imagine que el páncreas es una máquina. El páncreas ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre produciendo insulina. Lamentablemente, cuando se da cuenta de que tiene los niveles de azúcar en sangre elevados, ya ha perdido potencialmente hasta la mitad de las células productoras de insulina del páncreas. Si tiene diabetes, su páncreas solo puede proporcionarle la mitad de la gasolina necesaria. Debe controlar los niveles de azúcar en sangre después de comer, lo que dificulta la tarea de reducirlos. Además, existe otro desafío llamado resistencia a la insulina, que a menudo acompaña a la diabetes. La resistencia a la insulina se produce cuando, a pesar de que el páncreas produce insulina, las células se resisten a permitir que la insulina facilite la absorción de azúcar de la sangre. Como resultado, el azúcar permanece en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, se vuelve mucho más difícil reducir los niveles de azúcar en sangre después de que se haya producido un pico. Cuando el azúcar está presente en el torrente sanguíneo, tiene la capacidad de adherirse a varias partes del cuerpo, lo que puede conducir a enfermedades cardíacas, problemas de memoria y problemas renales. De hecho, esta adhesión es análoga a la reacción de Maillard, el proceso por el que los alimentos se doran y adquieren un tono marrón. Se observa el mismo fenómeno durante el proceso de tostar el pan. Sin embargo, una vez que se ha tostado un trozo de pan, no se puede volver a tostar. Del mismo modo, cuanto más frecuentes sean los picos de glucosa y cuanto más azúcar circule por el cuerpo, más rápido se dorará por dentro. Incluso si mantiene sus niveles de azúcar en sangre dentro del rango normal, experimentar picos de glucosa puede predisponer a su cuerpo a acumular más grasa. Además, las fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre pueden afectar a su vida diaria. Tiene más probabilidades de experimentar mareos y aturdimiento. Aunque pueda sentirse bien temporalmente después de consumir un capricho azucarado, esto se debe a la liberación de dopamina, una hormona asociada al placer, cada vez que consume azúcar. Sin embargo, a medida que los niveles de azúcar en sangre disminuyen, empiezan a manifestarse algunos de los efectos adversos que he descrito anteriormente. Estos picos de glucosa pueden alterar la función de la inmunidad durante breves periodos de tiempo. Aunque los picos ocasionales de azúcar en sangre son normales, los picos diarios persistentes pueden representar un problema subyacente. Si se producen de forma recurrente, su sistema inmunológico puede volverse menos eficaz y hacerle más susceptible a las infecciones. ¿Qué debe hacer después de comer? Si es posible, intente dar un paseo al aire libre durante 30 minutos después de comer o al menos durante 10 o 20 minutos. Alternativamente, puede participar en actividades como bailar, practicar kickboxing o subir escaleras si dispone de más tiempo. La clave es activar los grupos musculares grandes, como las piernas y el torso. Cuando los músculos están activos, pueden absorber glucosa de la sangre sin necesidad de insulina. Esto es una buena noticia para las personas con diabetes de tipo 1, ya que tendrán que inyectarse menos insulina después de las comidas. ¿Qué pasa con los aperitivos? Es preferible optar por aperitivos salados en lugar de dulces. Elija alimentos como queso, frutos secos o verduras con salsas, como los encurtidos. Todas ellas son opciones excelentes. En breve explicaré por qué debe dar prioridad a los alimentos ricos en almidón frente a los aperitivos dulces. Beba un poco de vinagre antes o 30 minutos después de tomar un aperitivo.